Permíteme bendecirte en el día de hoy de parte del Señor y de verdad que estamos muy contentos por lo que vamos a compartir este contenido en el día de hoy de este tema tan importante que yo sé que va a ser de mucha bendición para ti, para tu vida, para tu familia. Inteligencia iluminada, por favor. Yo creo que alguien debió decir amén a esto. En ocasiones anteriores yo sé que quizás me has escuchado hablando del entendimiento iluminado, acerca del discernidor y del intelecto agente. En el día de hoy voy a ampliar un poco a este concepto para entonces introducirnos donde queremos ir, inteligencia iluminada. Lo cierto es que el entendimiento iluminado, ya habíamos tocado previamente que el apóstol Pablo habla de esto en la carta a los Efesios capítulo 1, desde el verso 16 en adelante, donde él tiene una preocupación de orar por ellos para que ellos desarrollen que se manifieste el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios y que le alumbre los ojos del entendimiento. Increíble esto. Porque cuando tú entiendes que es el entendimiento iluminado, te das cuenta que es una forma de entender el mundo espiritual de una manera que la mente común, normal, que la mente racional no lo comprende, sino que exclusivamente se tiene una interpretación del mundo espiritual, pero ahora intelectual, pero con una efusividad, con un color espiritual. No obstante a eso, el intelecto agente, que es un término que me encanta muchísimo, porque es un nivel del alma que tiene la capacidad de comprender quién es Dios, cómo Él trabaja en la parte espiritual. En otras palabras, podría ser una especie de radar, de detector, de escáner, que pudiera ver, pudiera leer, discernir y poder comprender el mundo espiritual. Ahora, lo interesante de esto es que ese dispositivo está puesto dentro de nosotros, en nuestra alma, y que nosotros tenemos conciencia de Dios gracias a Él. Increíble, ¿no? Ahora bien, en el contexto ahora de la inteligencia espiritual es totalmente, se parecen, pero es distinto a la vez. Porque la inteligencia iluminada tiene que ver con, número uno, la primera palabra que quiero usar en esta explicación de la inteligencia iluminada es la palabra shefa. La palabra shefa en hebreo literalmente significa irradiación en primer lugar. Tiene que ver con irradiar, con emanar. Con lo segundo que tiene que ver es con... ya no es con irradiar, sino que ni con emanar, sino que ahora es un influjo, una influencia. Es decir, estamos hablando de que Dios activa una influencia espiritual para poder llegar a nuestro entendimiento, nuestro intelecto, nuestro cerebro está siendo permeado, está siendo impactado o puede ser influido por una fuerza espiritual que tiene como finalidad alumbrarnos, conectarnos con el mundo espiritual, pero de una manera que afecte nuestra inteligencia. En otras palabras, estamos diciendo que la inteligencia iluminada es la capacidad que da el espíritu de poder entender el plano espiritual, el plano físico, pero no con una inteligencia porque yo la estudié en libros, ni siquiera porque nadie me la dio, sino exclusivamente el espíritu tiene la capacidad de alumbrar las neuronas. Es como una especie de neuronas iluminadas, es decir, las neuronas empiezan a conectarse con una realidad que antes no se conectaban. Es decir, pueden ir al mundo espiritual. El cerebro puede percibir, puede extenderse holísticamente hacia el plano espiritual sin haber estudiado, sin haberlo formado en el área, sin haberlo, no tiene que ser ducho en el área, no tiene que ser experto en el área, porque el espíritu se va a encargar de iluminar a la inteligencia para que la inteligencia comprenda la verdad espiritual. Increíble, ¿no? Ahora, hay algo que me llama poderosamente la atención y es lo siguiente, es que la palabra en hebreo para inteligencia iluminada es sehel. Cuando yo entendí este concepto, hubo algo que me impactó, porque el sehel tiene que ver con la razón, Dios mío. Es decir, que no es lo que la iglesia en la Edad Media vendió, que supuestamente la fe y la razón no se reconciliaban. La fe tiene su propia razón, claro, no es la razón que nosotros usamos diariamente, pero la fe tiene su propia razón. La iglesia había dicho que la fe y la razón no congeniaban, no se podían unir. Sin embargo, con el sehel, con la inteligencia iluminada, nos damos cuenta que podemos alcanzar niveles de entendimiento que pueden ser razonables, porque una vez la inteligencia emocional los entiende,
entiende, el cerebro los puede organizar y puede traer la revelación a este plano. Por eso yo creo que está mal cuando alguien dice, no, porque esa enseñanza es mía, porque esa predicación es mía, porque esa impartición es mía. No, eso no es mío. Es simplemente que yo soy el vaso, el utensilio que Dios quiere utilizar en ese momento. Dios quiere utilizar un vaso en ese momento, Dios quiere utilizar a alguien en ese momento, y si estoy preparado, mi vasija tiene las condiciones, bueno, pues entonces yo soy el idóneo. Ahora, lo curioso de todo esto es que la inteligencia iluminada, como tiene la capacidad de extender el cerebro, la capacidad de la razón al plano espiritual. Aquí es que entramos a una fase importante, porque los profetas gozaban de este privilegio. Los profetas podían ver verdades, por ejemplo, voy a poner un ejemplo sencillo. En Apocalipsis, Juan ve una visión, y una de las revelaciones que Dios le da es que él dice que ve al Señor que tenía una corona con 12 diademas. Ahora, ¿qué es lo que Juan realmente quiere decir? ¿Cuál es el trasfondo del texto? ¿Cuál es el corazón del mismo? A lo que se refiere es a lo siguiente. En la antigüedad se interpretaba la diadema como algo que se te añadía a una corona. Cuando tú hacías algo bueno en los méritos, ¿verdad? Se te añadía algo, una diadema, es decir, un galardón. Ahora, ese galardón implicaba varias cosas. Número uno, tenía que ver con la recompensa por lo bueno que hiciste. Número dos, tenía que ver con el nivel de entendimiento y de claridad que tenías del mundo espiritual. Por tal razón, hay un misterio que entraña esto. Y es que el servicio a Dios crea recompensa. Y una persona que sirve es porque Dios se le ha revelado. Por favor. No, yo no lo quería decir, pero lo dije. Una persona que le sirve a Dios es porque Dios se le ha revelado. Por lo tanto, el nivel de esa revelación pone a accionar a ese individuo, a esa mujer o a ese hombre, para que pueda conectarse entonces ahora con Dios. ¿Por qué? Porque el que no sirve, no sirve. Para Dios, el que no sirve, no sirve. Ahora, también hay otra cosa que pernoctar aquí, y es que la diadema ahora no solamente tenía que ver con los niveles de entendimiento, con la parte del servicio, no. La diadema también tenía otra connotación, y es lo que llamaríamos en yediá en hebreo, conocimiento espiritual. Ministro, ¿qué es eso? Permítame explicárselo. Cuando yo hablo de inteligencia iluminada, cuando yo hablo de entendimiento iluminado, estoy hablando de facultades del alma a nivel superior. Es decir, hay sentidos inferiores que son los sentidos del cuerpo, pero hay sentidos superiores que son los sentidos del alma. El alma contiene unos sentidos, ¿verdad? Unas habilidades que son precisamente para ella desenvolverse en el plano donde ella se encuentra. En el plano físico, el alma usó al cuerpo. El cuerpo es parte del alma, si usted no lo sabía. Por eso en la resurrección, el cuerpo tiene que volverse a reunir con el alma. Por lo tanto, el alma utiliza el cuerpo para ella poder materializar sus intenciones. Pero en el plano del espíritu, en el mundo espiritual, en el mundo cuántico, ahora hay algo distinto, y es que los sentidos superiores están esas habilidades que están puestas ahí, en el contexto de la inteligencia iluminada, tiene que ver también con los grados de acercamiento al Creador. Ministro, ¿cómo así? Claro, hay niveles de acercamiento de índole espiritual. Son aquellos que tienen que ver con la búsqueda, la oración, el ayuno, etcétera. Pero hay otros que tienen que ver desde el punto de vista de la inteligencia, desde el punto de vista del conocimiento. Y en ese nivel entonces opera la inteligencia iluminada. Porque cuando un profeta tenía una experiencia, para traer esa experiencia al tiempo, para que esa revelación llegara al tiempo de una manera explicable, de una manera coherente, utilizaban entonces la inteligencia iluminada. Lo cierto es ahora que como la inteligencia iluminada está para precisamente activar planos del entendimiento, porque el entendimiento, y en esto me conmovió poderosamente el Segel, porque no había solamente un nivel de la inteligencia iluminada, sino que habían varios. Por favor, ¿qué yo he dicho?
¿Qué yo he dicho? Ministro, ¿cómo así? Claro, había niveles del entendimiento, niveles de la inteligencia. Por eso a Brett Gardner, el psicólogo americano, dice lo siguiente. Él dice que hay inteligencias múltiples, pero Brett Gardner no es espiritual. ¿Por qué le está explicando eso? Bueno, porque él sí pudo conectar con una verdad espiritual. Hay inteligencias múltiples, hay inteligencia para las matemáticas, hay inteligencia para las ciencias sociales, hay inteligencia para la parte tecnológica, hay inteligencia para la lengua española. Es decir, hay múltiples habilidades y múltiples inteligencias. Entonces, en este sentido, en el plano espiritual es lo mismo. No es una sola clase de Segel que hay, no es una sola clase de inteligencia iluminada, sino que hay una cantidad importante. Aquí es donde yo quiero detenerme, porque yo quiero que usted entienda esto. Por ejemplo, y aquí viene lo siguiente: el entendimiento iluminado es parte de las inteligencias. El discernador es parte de ellas. El intelecto agente es parte de ellas. La percepción es parte de ellas. Oh, por favor. La iluminación es parte de ellas. Es decir, todas estas palabras, estos conceptos están amalgamados, familiarizados con la inteligencia iluminada. Por lo tanto, aquí hay algo que explica hay un sabio que él explica lo siguiente, y él dice que la inteligencia iluminada se nutre de la irradiación divina. Dios mío. Por tal razón se necesita acercamiento al Creador, acercamiento a su palabra, acercamiento a su revelación, acercamiento a lo que Él es. ¿Sabes por qué? Porque ese tipo de acción es la que va a parir que tu inteligencia se ilumine. Muchos de nosotros hemos cometido el error de solamente volvernos o muy intelectuales o muy emocionales. No lo quería decir, pero lo dije. Muchos de nosotros hemos cometido el error de buscar a Dios solamente en un contexto. Y Dios es tan infinito y tan vasto que Dios no quiere que yo solamente lo busque de una manera. Dios quiere que yo en el momento yo rompa el molde, que yo rompa la estructura, que yo rompa el límite para buscarlo de otra manera. Y eso fue lo que pasó con los profetas. Los profetas en su estado extático, es decir, en el éxtasis profético, tuvieron que conectarse obligatoriamente con la inteligencia iluminada, porque el alma tenía que salir del cuerpo en un 60%, y en ese momento, al no tener a mano el cerebro, ellos no podían organizar la información, pero había algo que podían hacer. ¿El qué, ministro? ¿Qué podían hacer? Utilizar la inteligencia iluminada. Por lo tanto, estando fuera del cuerpo, estando en el cielo, en dimensiones superiores, ellos podían encontrarse con esto, y era que ahora podían encontrarse con esto. ¿Con qué? Podían encontrarse con se podían encontrar con la verdad que estaba en el mundo espiritual y traerlas al mundo físico. Ellos no necesitaban del cerebro, porque hay cosas que tú las puedes traer del mundo espiritual sin necesidad de nada físico. ¿Qué yo he dicho? ¿Qué yo he dicho? Lo que te estoy diciendo es que la mayor riqueza tuya está en tu alma. Dios mío, dentro de ti está ese tesoro que tú pensabas que estaba en otro, que estaba fuera de ti. No. Todo lo que las herramientas del mundo espiritual, Dios las puso dentro de ti. La herramienta de la inteligencia iluminada. Yo vine a hablar con alguien hoy. Vine a hablar con alguien que se le despierta su inteligencia iluminada. Se le despierta, se le activa el cerebro. Las neuronas le cambian de patrón. Los caminos, los tránsitos neuronales hacen un cambio. Oh, Dios mío, porque hay un momento cuando la neurona se ilumina. Cuando ya hay algo que ya no puede hacer más físicamente. Viene ese rayo de luz. Oh, Dios mío, esa influencia, el chefa. Viene la influencia del Espíritu. Dios viene precisamente utilizando a su Espíritu para que irradie, para que le irradie el cerebro, para que irradie en tu neurona. Oh, por favor, por favor. Por eso hay verdades que llegan a ti cuando tú menos la estás esperando. Hay un rayo de luz, el rayo intuitivo que llega donde ti. Ese rayo de la intuición, ese rayo de luz, ese flash que llega hasta ti. ¿Sabes qué es? Información. Ministro, ¿qué usted está diciendo? Cada vez que Dios
activa un nivel de su shefa, de su irradiación, de su emanación, esa emanación trae un nivel de conocimiento. Ese nivel de conocimiento no lo produjo el cerebro, no lo produjeron los libros, no lo produjo la ciencia. Es un nivel de conocimiento que viene implícito, inmerso en la revelación. Cuando hablamos de revelación, estamos hablando de un conocimiento que no lo produje yo, que no lo produjiste tú. Es un tipo de conocimiento que llegó con la luz. El apóstol Pablo, entendiendo esto, oiga lo que dice, le dice a Timoteo en la primera carta, capítulo 6, verso 16. El único inmortal que habita en luz inaccesible. Dios está en una luz inaccesible. Por lo tanto, cuando Él quiere que alguien sea accesible a su luz, Él irradia algo sobre él. Por favor. Hay algo que Dios irradia, hay algo que se emana, hay algo que se da, pero es altamente espiritual, porque como ese rayo de luz tiene información, porque probablemente tú quizás no lo sabes, pero el que vive por revelación vive adelantado. El que vive por revelación no le hace caso a los parámetros normales, porque él está recibiendo una influencia, un influjo que lo está dotando, lo está direccionando, lo está capacitando para la ejecución de lo que él quiere. Dios mío, Dios mío. Por esa razón hay personas que no van a entender, no saben, no van a asimilar lo que tú haces. El problema es que el que vive por revelación, al conocer el plano espiritual, él no se rige por lo que humanos le dicen, porque su asignación no es humana, su asignación es espiritual. Yo te lo voy a poner de esta manera. Como somos seres humanos somos seres espirituales que vinimos a tener una experiencia espiritual, se necesita del espíritu para que dirija a un espíritu. Yo entendí esto. Es que dejarme direccionar por aquellos que actúan solamente desde el plano humano, pero que no reconocen su esencia divina, es una pérdida de tiempo. Son personas que no te van a llevar a buen camino porque ellos no entienden lo que tú haces. Es imposible que un normal, que un carnal entienda, ¿verdad?, lo que hace un espiritual. Por esa razón, tú tienes que entender que al venir tú a la tierra a tener experiencias humanas, porque ya tú habías tenido espirituales, cuando la revelación llega, la revelación tiene, número uno, que revelarte quién es Dios. Dos, viene para revelarte quién eres tú. Y tres, la revelación viene a colocarte en el camino de tu asignación. Por tal razón, cuando la inteligencia iluminada recibe esa fuerza, recibe ese apoyo, esa impartición, ese efluvio, ese influjo, Dios mío, entonces empieza a experimentar algo distinto. Le empieza a comportarse distinto. Las personas que tienen la inteligencia iluminada empiezan a actuar distinto. No es que ellos quieren, es que tienen un dispositivo que le cambió la dirección, el formato, el trayecto, el destino. Ellos no vienen a encajar contigo dentro de tu marco de perfección. Ellos no tienen que hacer eso porque ellos vinieron con diseño. Al venir con diseño y sobre todo al venir ahora con una guianza externa, el influjo divino, el Shefa viene a conectarlos con las personas correctas. Por eso muchos de ustedes, hay personas que se le fueron del lado, sí, se le quitaron del lado. No fue que tú quisiste. No fue el diablo, no, es que si no se iba a desarrollar lo que tú eres, Dios prefirió mejor quitártelo del lado, porque hay gente que son de Dios, pero Dios no la quiere contigo. Hay personas que son de Dios, pero Dios no las quiere contigo. Increíble, ¿no? Ya estoy para finalizar. Hay que entender lo siguiente. El Shefa no solamente viene para darte a conocer
lo que sí Dios tiene para ti, es decir, la revelación. Dos, el Shefa mantiene una dinámica de organización del plano espiritual y del plano físico. Se lo voy a explicar. Para que el mundo físico se mantenga en ese nivel de ajuste, de balance, de equilibrio, se necesita de un poder espiritual, el Shefa. Y el Shefa es tan extraordinario que mantiene cada átomo, cada protón, cada neutrón en su justa dimensión. Todo tiene un equilibrio que permite que el universo se mantenga en equilibrio. Pero no obstante a eso, el Shefa también tiene también otra implicación. Y es que ahora el mundo espiritual no es como el mundo físico. El mundo espiritual está cargado de una alta potencia energética. Por esa razón, usted ve que los ángeles tienen un cuerpo espiritual y ellos se mantienen en ese plano perfectamente, pero es que son y tienen que reducir algo cuando entran a este plano. No pueden entrar en toda su potencia. ¿Por qué? Porque reventarían todo lo creado. Dios mío, ¿qué es esto? De hecho, hay ángeles que son más grandes que la tierra. Hay un tema que yo voy a tratar posterior que se llama los ángeles y las emanaciones. Usted tiene que escuchar eso. Por tal razón, hay ángeles que son más grandes que los planetas y no pueden pisar ningún planeta. Ellos no están diseñados para estar en un planeta, porque ellos llegar a un lugar así, desaparecería todo lo que hay. Por lo tanto, el Shefa se mantiene, oiga esto, el Shefa mantiene el mundo espiritual, ¿verdad? Energético, de esa alta luz, lo mantiene en un equilibrio. Por esa razón, ¿qué hacían los profetas? Entraban en el espíritu, al mundo espiritual, no entraban en la carne. De ahí que la Biblia diga que ni carne ni sangre heredará el reino de los cielos. Se está refiriendo a eso. Es la alta potencia que hay en el cielo, en los cielos, que no puede ser, el cuerpo no la puede soportar. Nada físico puede soportar eso, porque son niveles sutiles, avanzados de energía, de potencias, donde la mayor potencia que hay precisamente se encuentra en el infinito. El Dios infinito es aquel que tiene la mayor concentración de energía, la mayor concentración de luz. Por lo tanto, el mundo espiritual depende absolutamente de la irradiación y de la emanación del infinito. Si el Dios infinito no existiera, el mundo finito y los planos finitos tampoco existirían. Por favor. Cuando Dios dice, voy a explayar y a sacar de mí la luz recorre todo un trayecto. Hay luchas que se dan en el plano espiritual por tu revelación. Por favor. Hay guerras que se han dado por tu revelación en el mundo espiritual. Al enemigo no le conviene que tú despiertes la inteligencia iluminada, que tu entendimiento se quede embotado, porque vas a actuar como un normal, vas a actuar como un común, no tienes nada de extraordinario, nada de Dios vas a poder materializar al nivel que va, porque al enemigo se ve encargado de pelear porque tu revelación no llegue donde tú estás. Las luchas en el mundo espiritual no se dan por tu casa, por tu marido, por tu esposa. Las luchas en el mundo espiritual se dan por niveles de revelación. Dios mío. Dios mío. Dios mío, Dios mío. ¿Qué yo he dicho? El mundo espiritual, las luchas que encarna, las tiene por causa de tu revelación. Por tal razón, hoy, oh my God, hay un rompimiento en todo aquello que detenía tu revelación. Oh Dios, los accesos que te habían sido vedados, bloqueados, acceso económico, acceso al crecimiento, oh Dios mío, acceso a la libertad, acceso al entendimiento, acceso a la inteligencia, oh Dios mío, hoy en el nombre de Jesús hay un quebrantamiento de lo que te estaba produciendo el estancamiento, la limitación.
Dios mío, en el nombre de Jesús hay un rompimiento de todo lo que te frenaba, limitaba, detenía. ¿Sabes por qué? Porque mientras estaba cerrada, bloqueada tu revelación, habían cosas que tú no habías logrado, Dios mío. Cosas que tú no habías logrado, que no se daban. Dios de gloria, se daban porque no había la revelación. La inteligencia iluminada se le activa a alguien. Le estoy hablando que comprendes verdades que antes no comprendías. Oh Dios mío, textos que se te escapaban. En el nombre de Jesús hoy, Dios de gloria, se activan. Todo lo que se te iba, que se evaporaba de ti, que tú no podías comprender, le hablo a esos demonios que están, oh Dios, le hablo a esos demonios, le hablo, Dios mío, a esos espíritus que tenían tu cabeza agarrada, control mental, le estoy hablando a control mental, le estoy hablando al espíritu que se come la inteligencia, que no permite la sinapsis correcta, le estoy hablando a esos espíritus que se comen, Dios mío, el entendimiento, que se comen la luz, que se comen la revelación, que se comen la iluminación, que te bloquean de una manera, que te meten en un bucle, que te meten en una cárcel mental. Oh, en el nombre de Jesús, estoy eliminando ahora la ofensiva que hizo el mundo espiritual en contra tuyo. Esa ofensiva en contra de tu mente. Esa ofensiva, Dios mío, no puedes adorar con claridad porque a quien Dios no se le ha revelado no puede adorar. Por esta razón tú no eres un adorador, no eres una adoradora hasta que Dios no se te revele. Dios mío. Dios se le quiere revelar a alguien, pero tiene que abrirle el entendimiento. Dios se le tiene que revelar a alguien, pero tiene que... El conocimiento se le tiene que calibrar. Oh, el conocimiento no se te ha calibrado, no ha mejorado, no se ha expandido. Dios mío, le estoy hablando a alguien que empiece a sentir que se expande su cerebro, se le expanden las ideas, la imaginación se te activa. Dios mío, la proyección, empiezas a ver, a vislumbrar, a visualizar las cosas como deben de ser. Le estoy hablando a áreas de tu entendimiento, de tu cerebro límbico. Le estoy hablando al cerebro emocional, al cerebro espiritual, le estoy hablando al campo intuitivo del cerebro, le estoy hablando en el nombre de Jesús, 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 en el nombre de Jesús. El campo intuitivo sufre cambios pasmosos, cambios extraordinarios en el campo intuitivo, cambios extraordinarios en el campo mental, emocional y espiritual, cambios que empiezan a darse ahora. Cambios en el lado intuitivo, Dios mío, las emociones se expanden. Oh, yo vengo a hablarle ahora. Una de las implicaciones de la palabra fe tiene que ver con una expansión mental. Dios mío, una expansión mental y una expansión emocional, intelectual y emocional. Es decir, y ahí viene la última implicación de la palabra Segel, inteligencia iluminada, es que comprenden los dos lados del cerebro, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, y los une en una sincronicidad perfecta. Dios mío, le estoy hablando que cuando viene un conocimiento del espíritu nuevo, son las dos áreas del cerebro que entraron en acción, las dos hemisferios del cerebro que entraron en actividad, y por esa razón, es que entonces podemos alcanzar lo que denominamos inteligencia iluminada. Yo te quiero bendecir en el día de hoy. Que la gloria, el amor, la gracia del Señor te cubre en este día. Dios despierte tu inteligencia, tu entendimiento iluminado, para que puedas comprender cuál es su voluntad agradable y perfecta. Nos veremos en la próxima. Y recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales como Ministerio Ciclo Divino. Hasta la próxima. Bendiciones. Over the horizon, over the horizon.